Bienvenido a un episodio de Wealth Beyond Numbers. Yo soy Denis Corrals, su anfitrión, y hoy día tenemos un mensaje muy especial y tenemos una invitada muy especial también porque vamos a hablar sobre estate planning, que significa qué es lo que pasa con uno si en caso uno no está aquí o si en caso le pasa algo a alguien. Queremos hacer esta información en español porque vivimos en el sur de la Florida, tenemos muchas personas que vienen de otros lugares, de otros países, y las leyes son muy diferentes en los países de uno que en Estados Unidos. Y me parece un tema muy importante para hablar hoy en día porque el dinero y lo que uno pasa en su vida siempre es relacionado. Tenemos aquí de invitada hoy día a Alejandra Moreno. Alejandra. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. No, es un placer. De nuevo, tú estuviste en mi podcast, ahora estoy aquí, así que muchísimas gracias por invitarme. No, es un placer tenerte. Tú me diste la confianza en empezar mi podcast y aquí estamos. Gracias. El objetivo del podcast que hemos creado es tratar de llevar información que sea relevante a las personas que conforme acumulan riquezas, acumulan dinero en este país y están cerca y más cerca cada vez más al retiro, tengan en cuenta, y por eso se llama Wealth Beyond Numbers. Son cosas que podemos hacer todo bien, organizar la estructura financiera, ayudarte a ahorrar para tu retiro, hacer que tengas buenos resultados. Pero todo se va fuera de la ventana si te pasa algo a ti y tu pareja o tus hijos o tu familia tienen problemas en lo que viene relacionado estate planning, porque no planearon en anticipación. Y como tú sabes, eso pasa mucho, no solo aquí en el sur de la Florida, pero en otras partes del país. Y por eso quería invitarte para que hables más del tema de estate planning, qué es lo que haces, cómo lo que haces ayuda a las personas a protegerlos, a darles más claridad y paz. Bueno, la planificación financiera, lo que haces tú, yo creo que va en conjunto con la planificación patrimonial. Si tienes mucho dinero, pero no has planeado por incapacidad o fallecimiento, eso o se puede perder o se gasta en honorarios, hay casos de sucesión, hay abogados. Entonces, todo que uno trabajó toda su vida para preservar se pierde en un par de meses. Entonces, por eso que tenemos tantos clientes en común, porque muchas personas que tienen su planificación financiera le hace falta mi parte, o muchos clientes que hacen su planificación están ya en una edad que deberían pensar en planificar sus finanzas para su retiro. Entonces, tenemos muchos clientes en común, me parece buenísimo, y yo creo que el objetivo, casi siempre, el objetivo es evitar la corte y preservar lo que uno ya tiene. Sí, me parece muy importante y sí, es bueno que los oyentes o los que están mirando el podcast sepan que nosotros tenemos mucho tiempo ya trabajando juntos, tenemos una muy bonita relación profesional de trabajo y eso ayuda al cliente a saber que está alrededor de profesionales que están ayudándolo. Sí, claro. Y eso es muy diferente y nos hace diferentes profesionales en la comunidad, porque estamos mirando diferentes áreas, tú del lado legalmente, yo del lado financiero, y también trabajo con contadores, y así estamos alrededor del cliente, sea la necesidad que tenga, conforme vaya creciendo, también los cambios en su vida cambian, especialmente cuando tenemos negociantes, tenemos personas que tienen su propio negocio y que recién lo están empezando pero le está yendo muy bien, o ya es un negocio ya más grande, pero no saben en dónde empezar. Entonces, ¿tú tienes alguna sugerencia que darías a personas que están pensando en estate planning pero no saben patrimonio? No. Es la palabra en español. Saben qué quieren hacer con su patrimonio, pero no saben en dónde empezar, qué deberían hacer y qué no deberían hacer. Yo creo que son dos fases. Es antes de fallecimiento, si uno está incapacitado. Tú seguro que con tus clientes mayores, o a veces no, a veces son bastante jóvenes, cuando estás incapacitado, ¿quién va a manejar su dinero? ¿Quién va a hacer decisiones financieras por esa persona? Así que entre el poder financiero y el poder médico hospitalario, esos son dos poderes que funcionan en vida cuando alguien está incapacitado. Y cuando tú tienes copias de estos documentos, Dios no lo quiera, alguien
de pronto estás incapacitado, ya tienes una persona designada que pueda retirar su dinero, pagar sus cuentas, seguir invirtiendo, lo que sea, y los poderes tienen que tener cierto lenguaje para que tú lo puedas aceptar. Entonces, por eso es importante ir a un abogado que se especializa en esta rama de la abogacía. Con relación al fallecimiento, si uno fallece y no tiene sus documentos de planificación, el patrimonio, las cuentas de Dennis o las cuentas que están con Dennis, propiedades, otras cuentas bancarias, todo eso va a ir a través de un caso de sucesión, que es un caso en la corte donde un juez nombra a alguien para recaudar todos los bienes, vender propiedad, todo lo que tenga que hacer, y al final del caso se distribuye a los herederos. Yo lo explico así bien simple, pero es un caso bien largo, es bien costoso. Un abogado puede cobrar el 3% del patrimonio. Uno va sumando cuentas bancarias, cuentas de retiro, todos los bienes que tiene. El 3%, esos son honorarios. Claro, incluye bien. La casa también. Bueno, las propiedades sí. Todo que está a nombre del difunto, de la persona que falleció. Y eso puede durar años. Y mientras tanto, todo está como congelado ahí, esperando. Entonces, con la planificación apropiada, si una persona está incapacitada o fallece, todo puede pasar sin problemas, sin corte, sin juez, sin honorarios, pero hay que saber lo que está haciendo. Uno de los documentos que es bien popular, hablamos mucho de él, es el fideicomiso, que funciona como una corporación. Cuando alguien tiene un fideicomiso, mientras que todo está titulado a nombre del fideicomiso, eso va a evitar a la corte. Muchas personas piensan que la planificación es para los ricos o es muy caro. Y nosotros siempre decimos, si estás casado, si tienes una casa, si tienes hijos, ya es el momento para hacer algún tipo de planificación. Se puede hacer algo sencillo, bien económico, y mientras uno va creciendo su patrimonio, se puede cambiar los documentos en algún futuro para asegurar de que si algo le pasa, sus deseos van a ser cumplidos. Sí, y nosotros colaboramos mucho porque una vez que alguien hace su fideicomiso, nosotros nos encargamos en cambiar el título de las cuentas de inversión y las cuentas financieras que tengan. Y también le damos una lista de clientes. Si tienen cuenta de banco, también deberían cambiar ese banco, que es un proceso muy fácil, pero lo tienen que hacer porque si no, eso significa que no lo hicieron para los ojos de la ley. Y eso es algo que nosotros lo hacemos ya tanto que es muy fácil para nosotros hacerlo, pero es bueno que el cliente entienda que eso es un parte del proceso. No es solo la ejecución de firmar los documentos, notarizarlo, sino el otro trabajo. Que al trabajar con nosotros se libra el cliente de hacerlo porque nosotros lo hacemos por él o ella. Y tú también estás mencionando de qué pasa cuando alguien antes de morir y después de morir. Pero también existen personas que tienen familia y niños que son responsables. Yo soy padre, y tú también eres mamá. Entonces, también es importante el documento legal de guardianship. Sí. Eso significa quién va a cuidar de mis hijos si yo no estoy aquí. Correcto. No es algo que yo te digo, ok, si yo me muero, tú cuidas a mi hijo y estamos así, o mi mamá la va a cuidar, o mi papá, porque me crió muy bien. Sí, te criaron muy bien. Que tus papás también son mis clientes, así que ya sé que tienes confianza en mí. No, eso es muy importante porque sin tener eso por escrito, unos padres, si no ponen eso por escrito, eso lo determina la corte, la custodia de los niños, y esos bienes se van a quedar en una cuenta de niños menores de edad, y a los 18 años esos niños van a recibir todo ese dinero en un pago. Yo no sé tú, yo ahora soy muy responsable, pero a los 18 no tanto. Sí. Yo no le daría mi patrimonio a mis hijos con 18 años. Ellos son chiquitos, pero yo sé que no lo haría. Entonces, tener esa protección para asegurar que si tú no estás, ¿quién va a criar a tus hijos? Y si tú no estás, ¿quién va a ir regalándole la herencia poquito a poco? Para que no se vuelvan locos, se compren un yate y se acabó la herencia. ¿Quién van a ser las personas que van a ser responsables por su bienestar,
emocional, físico, pero también su bienestar financiero para asegurar de que todo lo que hicimos durante nuestra vida, que era en algún momento para el beneficio de nuestros hijos, que no se pierda. Totalmente de acuerdo. Sí, eso pasa mucho con frecuencia y muchas personas piensan que no lo tienen que poner por escrito. Creo que mucha gente piensa que como sus padres lo criaron, ellos se encargan. Ellos se encargan si yo no estoy aquí, pero si ese documento legal en este país no está escrito en algún lugar, hasta el Estado, como entiendo, puede tomar esa decisión por ti. Exacto. Que al final del día no es lo que tú quieres. No, claro que porque no quisieras que el Estado no conoce la dinámica de tu familia, no conoce tus finanzas, no conoce tu vida, no conoce tus hijos, no conoce nada, en teoría. En realidad. De repente sabe más de lo que pensamos. Y yo también entiendo que mucha gente hoy en día, con la tecnología que tenemos, el acceso tan fácil en ver nuestro teléfono, preguntas, que hace las cosas por su cuenta. Entonces puede ser el lado financiero, tratan de invertir por su cuenta, tratan de seguro de hacer sus documentos legales por internet. Eso pasa también, es algo que... cantidad. Y me imagino que por tu lado hay mucha gente que ve un TikTok y dice, hay que poner todo el dinero en tal acciones o lo que sea, y eso es una locura. Yo tengo cantidad de clientes que bajan ahí en Google unos documentos, algunos los firman, algunos no están completos. Muchos de estos documentos son bien básicos y no tienen el lenguaje requerido del estado de la Florida o el estado donde estén para ser válido. No los firman correctamente, no tienen testigo, no tienen notario. Entonces, tengo clientes que dicen, mira, hice mi testamento en Google, ¿me lo puedes revisar? Y yo... Lo que te voy a cobrar para revisar y corregirlo sería mucho más económico que yo te haga un testamento correcto, porque ya yo sé sin mirar lo que no está correcto, que no te va a funcionar como quieres. Y sí, vemos eso cantidad y vemos personas que yo les hago una explicación, dice, sí, pero yo vi en Google o yo vi en Instagram que dijeron tal cosa. Y yo, banda, pero... Entonces, ¿por qué quieres mi asesoría? Si Instagram sabe más que yo, entonces, bueno, haz la consulta con Instagram. Pero no, es para la protección del cliente y para asegurar de que sus documentos van a funcionar correctamente como ellos desean. Porque si no, sí, para ahorrarse kilos, realmente, en el futuro lo que se van a gastar son miles de dólares. Claro, sí, totalmente. Y mencionaste varios puntos importantes. Uno también es trabajar con el profesional que se especializa en el área de que tú necesitas. No cualquier abogado puede hacer fideicomisos, no cualquier abogado puede hacer guardianships, no cualquier abogado puede hacer probate. Lo mismo que nosotros. Nos especializamos nosotros en ayudar a gente que está planeando en retirarse, sea hoy en día se retiró, o sea, en los próximos 5 años, 10 años, y eso es, y damos las herramientas a ese grupo de personas que están en esa etapa de su vida. Tú también haces algo muy similar. ¿Qué dificultades tú ves hoy en día en tu industria? ¿O qué cosas ves que está pasando que de repente no las personas que están mirando este podcast deberían saber? Y también, ¿cuál sería el primer paso que ellos deberían tomar si están interesados en tener un fideicomiso para ellos? Yo creo que, siendo hispano, yo también, estamos en el sur de la Florida, que hay muchos hispanos, especialmente los hombres. Ellos piensan que nunca se van a morir. Ok, sí. Entonces nunca quieren hacer este paso porque nunca se van a morir. Y cuando se vayan a morir dicen, bueno, yo no estaré aquí, pase lo que pase. Pero si uno tiene dependientes, si tiene una esposa sobreviviente, eso puede trancar el dinero por meses, por años. Entonces, ¿de qué van a vivir tu esposo, tus hijos, lo que sea, si tú no estás y todo está a tu nombre, por ejemplo? Nosotros siempre decimos, no hay momento perfecto para hacer estos documentos. El momento perfecto es antes de necesitarlos. Porque ya cuando uno pierde la cabeza o fallece, ya es muy tarde. Entonces, en Sudamérica vemos muchos países tienen su código civil. Esas personas no tienen las libertades que tenemos nosotros para hacer lo que quieran con su patrimonio. En muchos de esos países eso ya está detallado exactamente cómo se va a repartir una herencia y ellos tienen que hacer el caso de sucesión. Sin embargo, aquí es mucho más flexible y lo único que no se puede desheredar es la esposa, el esposo.
pero se pueden desheredar hijos, se puede beneficiar nietos, amigos, fundaciones, obras caritativas, animales, mascotas. O sea, tenemos tanta flexibilidad que es importante, si quiere hacer ese primer paso, yo diría que es empezar a pensar en qué tengo. Hay muchas personas que dicen, yo no tengo nada, yo no tengo que hacer eso, yo no tengo nada. Pero cuando te pones a pensar, sí, tú tienes una cuenta bancaria, eso es una cosa. Tú tienes una casita, quizás tienes una cuenta de retiro, todo el mundo tiene algo. En otro podcast yo dije, bueno, mi primer testamento lo único que tenía eran mis perros salchichas, porque eso es lo único que tenía, y deuda de la escuela de Derecho. Pero ahí puse eso es lo que me importaba a mí en ese momento y realmente no tenía más nada. Pero sí, yo creo que es importante empezar a reunir los bienes, pensar en los bienes. ¿Qué tengo? ¿A quién yo quiero beneficiar si yo no estoy? ¿Quién quiero cuidar? ¿Quién quiero ayudar? Y ya ese es el primer paso. Ya sabiendo eso, hablando con un abogado que se especializa en planificación, ya podemos empezar a hablar sobre opciones. No tiene que ser algo súper complicado, pero algo. Y a veces ni siquiera es un documento legal. Es la asesoría para estructurar tus cuentas, tu casa de cierta forma para evitar la corte. Hay muchísimas opciones. Es solo sentarse y tomar ese primer paso. Decir, ok, ya estoy listo. Esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Sí, me parece excelente. Por eso es que me gusta mucho trabajar contigo y especialmente también hay personas que tienen negocios que los empezaron de cero, con el empleado era él solamente y después ese negocio empezó a crecer poco a poco y ahora hoy en día es un negocio que tiene empleados, un negocio que genera un revenue muy más alto de lo que la persona pensó, pero si uno tiene niños, es importante que proteja a sus niños. Es la forma como yo lo explico. Sí. Si uno también tiene este negocio que sigue creciendo y tienes una familia que depende de ese negocio y de los ingresos de ese negocio, es muy importante que tengas una estrategia de salida y eso también se incorpora en lo que yo entiendo en un fideicomiso o en los planes, que es lo que vas a hacer. Yo tengo mi propio negocio, yo hice mi fideicomiso contigo, mis padres también trabajan contigo, tenemos mucha confianza en ti y nos gusta mucho el trabajo que haces, pero es importante como padre soltero, ¿qué va a pasar si mañana me muero, pero si mañana me voy de aquí a mi oficina manejando y tengo un accidente? Claro. ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién va a llevar a la escuela a mi niño? ¿Quién va a proveer de él? Hasta que él tenga 18 años. Y ese tipo de documento tiene que estar por escrito. No puede ser algo que yo hago verbalmente contigo. No. O le dije a mi hermana, le dije a mi hermano, le dije a mi tío, que ni siquiera sé si está en este país o va a estar en este país. Exacto. Es muy importante que esté ese documento por escrito. Y me parece muy, muy, muy importante porque, como te lo mencioné antes, tú puedes hacer todo bien financieramente, acumular riquezas, acumular un buen patrimonio, que te sientas cómodo y confiado, pero si no tienes este tipo de documentos, instrumentos financieros, estás tirándolo todo por la ventana. Claro, se puede perder y es innecesario. Con un poquito de planificación uno duerme más tranquilo, tiene esa paz mental de que está protegido y puede beneficiar a sus hijos, sus nietos, generaciones en el futuro. Y porque uno trabaja tanto, ¿para qué? ¿Para que se lo coman los abogados? No. Con un poquito de planificación se puede preservar esa herencia y eso es bien importante. Estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, a ti, Alejandra, Dennis, por haber venido y compartir un poquito de todo tu conocimiento, que es muy extenso y podríamos estar aquí horas hablándolo. El día entero. Sí, el día entero. Pero gracias por venir aquí a este episodio de Wealth Beyond Numbers. Espero que le haya gustado este episodio. Como decimos en Coral Wealth Management, la planificación financiera con confianza empieza aquí. Muchas gracias.